Qué pelotudo, me olvidé de mandar el link del Zoom. Uy, Dios mío. Sí, lo acabo de mandar. Tenía el programa, el mail hecho y me olvidé de mandarlo hace 10 minutos. No. Hola Oscar, ¿cómo te va? Pido disculpas porque tuve unos inconvenientes familiares y llegué corriendo con todo y muy por el límite, así que pido disculpas. Está bien, estábamos imaginando lo peor, porque estos No, tiempos. por suerte no es todavía lo peor. No fue nada terrible, pero fue todo un tema, bueno, no importa. Había pensado mandar el link hace media hora. Armé la reunión y estaba resolviendo una cuestión familiar y me olvidé de mandar el correo hace media hora. Me olvidé, lo acabo de ver ahí sin mandar. Cuando me empezaron a llegar, Patricia, por ejemplo, me escribió y me empezaron a llegar pedidos del link. Y yo digo, si yo lo mandé hace media hora y no lo había mandado, había hecho el mail y no lo había mandado. Nosotros somos muy dramáticos. Pero no, por suerte no estoy enfermo, no me pasa nada. Felizmente, felizmente. ¿Qué haces, Patricia? ¿Bien? Bien, Oscar. Bueno, me alegro. Sí, ya estábamos preocupados. Dijimos, bueno, ya sabemos. Yo soy muy colgada, así que comprendo que la gente puede ser colgada, así como yo también, ¿no? O sea, mis alumnos deben Yo protestar no por lo soy mismo. colgado, lo que pasa es que estoy con un problema familiar, Ah, no es de salud ni nada, ¿eh? Y entonces estaba pendiente de eso y ocupándome de eso, y me olvidé de mandar el mail, o sea, sí, a veces que yo también dejo preparado todo el mensaje y sí, falta el último. estaba el mensaje ahí y me olvidé de mandarlo. Bueno, en fin, vamos a Estamos esperar acá. unos momentos más, a ver si los compañeros, capaz que alguno desistió, No creo, pensando que no, profesor. ¿no? No. Bueno, Yo la verdad que me preocupé. A ver si puede mandar con anticipación mejor porque estamos viviendo un momento muy crítico. Y la verdad que me quedé preocupada que usted no apareciera. bueno, bueno, la próxima procuraré mandarlo, no sé, durante la mañana, voy a ver. Estoy teniendo días bravos, pero no tiene que ver con la pandemia necesariamente. Acá hay dos alumnos que quieren entrar. Lo que pasa es que yo no sé Ya estoy, cómo. ya le mandé. Virginia, Ahí está Esteban. Sí, ahí ya compartí. Sí, compartiste. Sí. Bárbaro, no sé cómo se hace. ¿qué compartiste? Hola. Patricia? Hola Esteban. No, porque no le llegó Hola, el buenas mail tardes. Hola a dos Mauricio. compañeros. Ah, ¿no les llega el mail? A dos personas no le llegó. A Virginia, que me parece que Virginia, hay que revisar el mail de Virginia porque no sé si ella utiliza el mismo mail que con el que empezó el doctorado. No sé si lo cambió o no. Eso estaría bueno que le preguntes el mail bien a Virginia. Y a Oscar.
Sergio Oscar Alumni. Bueno, no sé. Ellos dos. Bien. Virginia es la que tiene el mail Viajera 5. ¿Ese es el mail? Ni idea. Está Ah, Virginia acá. pero Virginia no, Liliana, puede, Liliana. estamos hablando de Se Virginia. llama. No. Virginia es la doctora, Sí, sí, Virginia. sí. Vallejos. También soy doctora. Ah, bien, perdón. Ok, disculpa. Me parece que dijo doctora por médica. Sí. Ningún problema. A mí tampoco me llegó el mail, profe, ¿eh? Sergio Oscar, Sí, sí, eh, señor. decime tu correo, a ver, ¿no es lic.alumni, doble N? Sí, y latina @hotmail.com. Sí, Recién chequeé. no sé, se habrá ido a spam. Ah, bueno, ahora Mira, después te chequeo, lo porque ahora estoy en copio, el celular. te lo No, copio puede ser. tal como lo tengo y lo No, pego sí, en el porque chat. siempre me llegó, por eso me pareció raro. Míralo en el chat, por favor. Lo voy a Sí. copiar ahí. A ver. Chat. Perfecto. Tengo ese No, me debe estar en spam. Debe estar en spam. Bueno. Listo, gracias. Y Patricia y a esta señora Virginia, ¿le escribiste por WhatsApp o por otro medio? Sí. A ver, espera, se voy a mandar de... Sí, se lo mandé. No, puso un dedo para arriba, Virginia, como que le llegó. Sí. Bueno. ¿Y saben algo de Matías? Matías. Ah, no. A ver a Matías, si sabemos algo de Matías. Hago así. Y veo a ver quién... No, ahí no. Me encanta. Esto es como en los sueños, que uno presiona y sale disparado para cualquier lado. Perfecto. A ver, Matías. Sí, Matías leyó el mensaje, así que puede ser que entre. Ahora le pregunto. Bueno. ¿Y Martín Vélez está acá? Él no ha cursado hasta ahora, no lo hemos visto nosotros. Ah, No vino a ninguna clase. No vino nunca. Cierto. Bien. Bueno, les pido disculpas, expliqué a los que estaban primero, pero cometí una torpeza y es que tenía el mail escrito desde hace media hora, no desde la mañana. Y no lo envié, me olvidé de mandarlo. Estuve con un problema acá, una cosa familiar, y cuando me senté en la computadora 5 minutos antes, digo, pero qué raro, entro a Zoom, y 28, y 29, qué raro esto, y voy y miro y el mail no lo había mandado. Les pido disculpas, por favor. Mauricio me lo había reclamado a la 1, bueno, lo preparé después, la verdad, pero en fin, les pido disculpas. ¿Les parece que arranquemos? Sí, no es nada. Bueno, vamos a retomar un poquito con lo que nos quedamos. Hola, Matías. ¿Cómo te va? A ver si recuerdan, no sé si habrán mirado algo de lo que hicimos, pero si recuerdan al menos con esto terminamos la clase anterior, ¿no? Todo a propósito de una oración en la que teníamos Deos ego invoco, ¿no? Yo había resaltado así muy violentamente la palabra Deos,
sobre todo en su terminación os, porque hasta ahora todas las palabras que habíamos buscado terminaban en us, y luego descubrimos que si estaban en plural terminaban en i, pero ¿por qué pasaba que esta terminaba en os? ¿No? Para poder explicar algo de eso y dar una idea de cómo sigue el asunto, me puse a dar esta expliqueta con 4 ejemplos en castellano. Yo soy de River, mi mamá me mima, mi hija compró un postre para mí, esa profe una vez salió conmigo, para que me dijesen, y quedó medio como pregunta final, si las formas pronominales escritas en rojo son 4 palabras distintas o son 4 formas de una misma palabra. Creo recordar que al menos 2 personas, con algún evidente antecedente en latín, contestaron que eran 4 formas de una palabra distinta, de una misma palabra, ¿no? En efecto, esto es así. Yo, me, mi, conmigo son las 4 formas que existen en español para el pronombre personal de primera persona. La pregunta sería, bueno, pero ¿por qué existen 4 formas distintas? Bueno, la respuesta tal vez, si volvemos a fijarnos en lo sintáctico, es decir, en las funciones sintácticas que cumplen estos pronombres en cada oración, podríamos tal vez encontrar la respuesta, ¿no? En la oración 1, yo es sujeto, ¿no? En la oración 2, me es objeto directo. En la oración 3, mi es objeto indirecto. Y en la oración 4, conmigo, es complemento de compañía. Es decir, que el pronombre personal cambia de forma según la función sintáctica que cumple en la oración. El pronombre personal en español, por lo menos este de primera persona singular, tiene 4 formas, y cada una de esas formas se llaman casos. Yo es un caso, me es un caso, mi es un caso, y conmigo es otro caso. La palabra casus en latín quiere decir caída. Podríamos imaginarnos un dado, y en ese dado, que en una cara diga yo, en otra diga me, en otra diga mí, en otra diga conmigo, yo tiro el dado, ya sé que el dado tiene 6 caras, ¿no? Pero yo tiro el dado y a ver cómo cae, cayó me. Ah, bueno, si cayó me, ese es un caso de la palabra para que la palabra sea objeto directo. Si cayó mi, bueno, mi es un caso de la palabra para ser objeto indirecto. Y así, así como existen las formas de yo, me, mi, conmigo, al menos en el singular existen las formas, también 4, de tú, te, ti, contigo. Y en el plural, mucho más reducidamente, los pronombres personales del plural solamente tienen 2 formas. Nosotros y nos, vosotros y os. Estoy dando las formas españolas por una cuestión de hacerla más corta y más fácil, no solamente eso. Todo esto hasta aquí, lo que dije este ratito, ¿se entiende bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, este fenómeno que encontramos en los pronombres personales en español
es un fenómeno que se llama declinación. Declinación. En español, los 4 pronombres personales tienen casos, es decir, se declinan. Cambian de forma según su función sintáctica. Y acá viene el notición dramático para cualquier estudiante que empieza a aprender latín. ¿Qué es esto? La declinación en latín no solamente sucede con los pronombres personales, sucede con todos los pronombres, con todos los sustantivos y con todos los adjetivos. Antes de volver sobre ese concepto, para volver a la oración en la que estábamos, Deus ego invoco, me veo forzado a explicar en qué sentido se usa la palabra declinación en latín. Pero para que ustedes lo puedan entender mejor, primero les voy a refrescar en qué sentidos usamos la palabra conjugación en español. También vale para el latín, pero digo, ¿en qué 3 sentidos usamos la palabra conjugación? Primer sentido. La conjugación es, esto después yo lo voy a mandar, así que si no quieren copiarlo no hace falta, pero como ustedes quieran, ¿no? Primer sentido. La conjugación es un mecanismo de la lengua según el cual las formas verbales van cambiando para indicar persona, número, tiempo, modo, voz, etc. Todos los llamados accidentes del verbo se indican formalmente en una parte del verbo, en español en la parte final siempre, igual que en latín. Yo puedo variar de persona, amo frente a amas, puedo variar de número, amo frente a amamos, puedo variar de tiempo, amo frente a amé, de modo, amo frente a ame, de voz, amo frente a soy amado. Puedo cambiar de formas. Así que la conjugación es eso, un mecanismo, un jeite de la lengua para cambiar de formas, para indicar diferentes accidentes del verbo. La segunda significación de conjugación es esta. La conjugación es el conjunto de todos los verbos que se comportan morfológicamente igual. Para resumirlo, lo van a ver acá, que se comportan morfológicamente igual quiere decir que poseen el mismo tema verbal. Y en español, entonces hay 3 conjugaciones. Los verbos que terminan en ar, en el infinitivo, los verbos que terminan en er, y los verbos que terminan en ir. Ahí tenemos las 3 conjugaciones. Ar, er, ir. Amar, temer, partir. Entonces yo puedo hablar de el verbo cantar, es un verbo de la primera conjugación. El verbo ir es un verbo de la tercera conjugación, ¿no? Bien. Y el tercer significado de conjugación es este. La conjugación es el conjunto de todas las formas posibles de un único verbo. De un único verbo. En este sentido, si estuviéramos en la escuela primaria, yo, maestro, podría decirles, bueno, vamos a copiar en el pizarrón la conjugación del verbo cantar. ¿Y qué es la conjugación del verbo cantar? Bueno, modo indicativo, presente. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Pretérito imperfecto, yo cantaba, tú cantabas, paso por todo el indicativo.
hago toda la voz pasiva, paso por todo el subjuntivo, hago toda la voz pasiva, paso por el imperativo y agrego las formas que no se conjugan. Gerundio, cantando, participio, cantado, infinitivos, cantar, haber cantado, haber de cantar. Cuando termino de escribir eso, todo eso que está en el pizarrón es la conjugación del verbo cantar. Así que conjugación se usa en 3 sentidos. Como mecanismo de la lengua, como grupo de verbos, los que terminan en ar, los que terminan en er y los que terminan en ir, y como el conjunto de todas las formas posibles de un único verbo. Bien, veamos en qué sentidos van a ver la equivalencia total con esto, en qué sentido se puede usar la palabra declinación. Primero, la declinación es un mecanismo de la lengua, por supuesto, ¿no? No, no era eso. No era eso lo que tenía que hacer. Era esto lo que tenía que hacer. Un mecanismo de la lengua, según el cual sustantivos, adjetivos y pronombres van cambiando de forma para indicar su función sintáctica y eventualmente, a veces se puede y a veces no, su género y siempre su número, singular o plural. Nosotros lo del número lo tenemos claro porque en español también es así. Casa tiene un plural, casas. Lo del género también lo conocemos de los adjetivos. Bueno, buena. Lindo, linda. Ahora, lo de la función, salvo en los pronombres personales, en español no lo tenemos. No lo tenemos. Así que, primero, otra vez, un mecanismo de la lengua. En segundo sentido, ¿qué es la declinación? Recuerden que la conjugación en el segundo sentido era el conjunto de todos los verbos que se comportan morfológicamente igual. Bueno, la declinación es el conjunto de todos los sustantivos que se comportan morfológicamente igual. Esto podría parecernos raro, porque en español no le damos ninguna importancia a eso, ¿no? Yo podría en español hacer una clasificación de los sustantivos de acuerdo a cómo terminan. Entonces podría decir, voy a hacer una columna con todos los sustantivos que terminan en A. Casa, tiza, mesa, pieza. Todos los que terminan en O. Tiempo, libro, hombro. Todos los que terminan en ción. Canción, variación, reputación. Y así, podría hacer columnas. No me serviría de nada hacer eso en español. Pero en latín es imprescindible. ¿Por qué? Porque así como los verbos están divididos en grupos, los sustantivos también están divididos en grupos. Y cuando yo conozco cómo se comporta una palabra del grupo, conozco cómo se comporta el grupo entero. Así como es suficiente saberse de memoria el verbo amar para poder conjugar el verbo cantar, bueno, con saberme de memoria cuáles son las formas de memoria, o tenerlas anotadas en una hojita, ¿no? Cuáles son las formas posibles de un sustantivo, yo también podría saber cómo son las formas posibles de todos los sustantivos del grupo al que ese sustantivo pertenece. En el caso del latín, existen 5 grupos de sustantivos. Es decir, que hay 5 declinaciones. En español dijimos que hay 3 conjugaciones, amar, temer, partir. Bueno, en latín también hay conjugaciones, en latín hay 4 conjugaciones, pero además los sustantivos se clasifican en latín por grupos
y hay 5 grandes grupos, 5 declinaciones. Último sentido de la palabra declinación. Recuerden el último sentido de conjugación, el conjunto de todas las formas posibles de un único verbo. Bueno, la declinación también puede ser eso, el sentido de todas las formas posibles de un sustantivo, un adjetivo o un pronombre. Todas las formas posibles de un sustantivo, de un adjetivo o de un pronombre. ¿Qué es lo que complica el asunto? Bueno, lo que complica el asunto a priori es que hay, ¿recuerdan yo, me, mí, conmigo? 4 casos, ¿no? Bueno, el problema es que en latín existen 6 casos. 6 casos. Según la función sintáctica que tenga la palabra, tiene que tener uno de esos 6 formatos. Claro, 6 formatos en singular, más 6 formatos en plural. Quiere decir que, mientras que un sustantivo en español tiene 2 formas, casa, casas, singular y plural, o foto, fotos, singular y plural, en latín un sustantivo tiene 12 formas. Dejo de lado los pronombres personales porque son un caso más raro y menos numeroso, digamos. Y veamos cuántas formas tendría un adjetivo. Bueno, miren, los adjetivos en latín, ya hablamos de eso, pueden ser de género masculino, femenino o neutro. Así que yo tengo que contar así: 6 formas de masculino singular más 6 formas de masculino plural, 12. 6 formas de femenino singular más 6 formas de femenino plural, otras 12. 6 formas de neutro singular más 6 formas de neutro plural, otras 12. Entonces, Conde, ¿cuántas, diría Fantino, cuántas formas tiene un adjetivo en latín? 36. 36 formas distintas, según el género, el número y la función sintáctica que ocupe en la oración. Nosotros en esta introducción al latín que estamos haciendo, no vamos a pasar por todo ese problema, no vamos a llegar a ese nivel de dificultad. Los sustantivos tienen 12 formas, los adjetivos tienen 36 formas. Esto es solamente no para asustarlos, todo lo contrario, pero sí para darles una dimensión de cuáles son las dificultades cuando uno quiere estudiar latín antiguo o griego antiguo, que es más o menos parecido a lo que sucede, ¿no? La cantidad de formas que entran en juego y además las distintas posibles significaciones de esas formas, porque ojalá fuera como en español, que yo es sujeto, me es objeto directo, mí es objeto indirecto y conmigo es complemento de compañía. No, es que una forma puede tener a veces 2 funciones, 3 funciones, 4 funciones, 10 funciones, algunas. Entonces no es solamente que yo descubra cuál es la forma que me aparece a mí en el texto, sino que también es
¿Cuál de todas las posibles funciones es la que tiene en mi oración? Por eso procedemos analizando sintácticamente las oraciones, porque es el único modo de llegar de manera certera a saber qué función necesito tener, en qué función necesito tener una palabra para poder determinar que esa función corresponde a la forma, al caso en el que a mí me aparece la palabra. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Quería hacer un comentario, ¿me oís, Oscar? Sí, sí, te oigo. O sea que las formas se repiten, en definitiva. Y tal vez no haya ningún adjetivo que tenga 36 formas distintas, ¿o sí? Está muy bien lo que decís, claro. Pero eso no es a favor, es en contra, Matías. Bueno, en contra para la comprensión, ¿está bien? Claro. Lo que dice Matías está muy bien, ¿no? Efectivamente, no hay ningún adjetivo que tenga 36 formas distintas, porque varias de las formas son iguales entre sí. Pero eso, lejos de ayudarnos, nos complica. Por lo menos cuando uno está iniciando en el asunto, ¿no? Claro, obviamente. Está muy bien apuntado lo que dijiste, tal cual. Yo menciono lo de las 36 porque en el aire son 36. Ahora, si hay una forma del plural que es exactamente igual a otra, las formas llamadas dativo y ablativo, en el plural siempre son iguales, y la forma de dativo y ablativo masculino siempre es igual a la forma de dativo y ablativo femenino, y siempre es igual a la forma de dativo y ablativo neutro, quiere decir que hay, de las 36, ahí hay 6 que terminan igual, que son iguales. Claro, pero el problema es ver, primero, si es dativo o es ablativo, y segundo, si es masculino, femenino o neutro, que es más fácil que lo primero, que es más fácil que lo primero. Me marca que quedan 10 minutos, no olviden que cuando se nos corte, si es que no me avivo y se nos corta de golpe, volvemos con el mismo link. Bien, vuelvo a nuestra oración. Habíamos determinado que Deos era objeto directo. ¿Por qué lo habíamos determinado? Bueno, porque al buscar el verbo invoco, habíamos encontrado que invoco es transitivo. Y eso quería decir que lleva obligatoriamente objeto directo. Si yo tengo una palabra, ego, que es sujeto, y otra palabra que es verbo, bueno, Deos tiene que ser el objeto directo que necesito, no queda ninguna otra posibilidad. Yo les digo, y solo les pido que me crean, no tengo otra, bueno, podría ir una gramática y corroborar que no les estoy mintiendo, pero por ahora les pido que me crean, yo les digo que Deos está en plural. Está en plural. Y entonces, si yo quisiera traducir esta oración, bueno, no, esto, perdón, esto lo blanqueé, pero no, nadie lo preguntó, así que no. Si yo quisiera traducir la oración, la traducción sería así: yo invoco a los dioses. Yo invoco a los dioses. Como nosotros estábamos haciendo un cuadrito, ¿lo habíamos empezado o no? A ver, tal vez no, ¿eh? Ah, no, viene aquí ahora, ¿no? Las palabras que estamos viendo, todas esas que hemos encontrado en el diccionario terminadas en us, o bien son sustantivos o bien son adjetivos, y si son sustantivos, se llaman sustantivos de la segunda declinación. Así como hay verbos de la primera conjugación, de la segunda,
estos sustantivos pertenecen a un grupo que en las gramáticas se llama segunda declinación. Las formas que nosotros conocemos hasta ahora eran las formas que terminaban en us, como amicus, y las formas que terminaban en i, como amici. Pero siempre, hasta ahora, en un único caso. Ese único caso era el caso nominativo. El caso nominativo cumple en latín dos funciones. O es sujeto o es predicativo subjetivo. Está medio chiquito esto, ¿no? Y ustedes por gentileza no me lo dijeron. Desde la computadora se ve bien, no sé. Ah, bueno. Bueno. Amicus, us, amici, nominativos. Cumplen función de sujeto y predicativo subjetivo. Si ustedes revisan todas las oraciones que hicimos hasta ahora, donde aparezcan sustantivos, van a ver, o palabras terminadas en us, adjetivos. Los adjetivos, también yo puedo hacer un cuadro con los adjetivos, pero los adjetivos no tienen formas propias, copian formas de los sustantivos. Así que, digamos, también un adjetivo va a terminar en us, en el nominativo singular, y va a terminar en i, en el nominativo plural. La forma que a nosotros nos apareció aquí es la del acusativo plural. En el caso de la palabra amicus, que estoy tomando como modelo, amicos sería igual a deos. La terminación os indica acusativo plural. Bien, el nominativo entonces sirve para que la palabra sea, repito, sujeto o predicativo subjetivo. Es decir, algo que yo esté diciendo del sujeto. Si la palabra está en acusativo, la función primera, hay muchas más, pero la primera es que eso es un objeto directo. El caso acusativo es el caso en el que se pone una palabra cuando es objeto directo. ¿Mm? Así que este cuadrito de la segunda declinación solo nos presenta los tres primeros casos. Es decir, que hay otros tres que no hay tiempo de que veamos, con otras 3 más 3, 6 formas más, ¿no? Nosotros solamente veremos en esta lección 1, que es la única que vamos a ver, solamente los tres primeros casos de un sustantivo del grupo más fácil, digamos, que tenemos en latín. Con este dato podríamos continuar ya. Hay otro cuadro que debemos iniciar con esta oración 11, que es el cuadro de los verbos de la primera conjugación. Nosotros hasta ahora habíamos hecho un cuadro con verbos. Claro, el del verbo sum, ¿no? Sí, la suerte de nacer no en este país, sino en otro país, ¿no? En la República de Corrientes. Y si vos me preguntás de cuándo quiero ser médica o quería ser médica, de los 4 años, más o menos. Es otra conversación, ¿no? No me están preguntando a mí nada. Me parece que no, me parece que no, profe. Sí, ¿no? Pero vos, que con tu sentido. No, Oscar, me parece que tenés que silenciar la Virginia que no se dio cuenta. Bueno, bueno, de todas maneras, salgamos, quedan 2 minutos. Salgamos de acá y nos volvemos a conectar todos. Soy nacido y criado en Chubut, Trelew, y me vine a vivir a Buenos Aires